creo que siempre fui una persona que hizo demasiadas preguntas. Y Leti también. Fuimos mujeres muy incómodas para los círculos en los que nos movimos. Tuve, la verdad, el privilegio, porque es un privilegio, de crecer en una casa muy abierta. Hoy se denominaría feminista, pero en aquel entonces yo no tenía las palabras para siquiera describirlo, pero crecí en una casa de mente muy abierta, tanto de mamá como de papá. Y siempre mi casa se vivía una cosa y en la escuela vivía otra cosa y en la sociedad vivía otra cosa. Entonces, siempre hice preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que creer en Dios de esta manera? O sea, fui a una escuela sumamente católica y en mi casa mi mamá le rezaba a los dioses hindús. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué solo y por qué Dios no me habla a mí si todo el mundo alrededor me dice que le habla? A mí no me ha hablado. ¿Cómo se hincan y les habla y por qué yo no? O sea, como que siempre fui esa persona cuestionándome y creo que Se regalan dudas viene a darle un poco de forma a la figura de antes que tenía. O sea, ya estructuró mucho y también me ha servido, ha sido un jardín de oportunidad para cuestionarme más sin tanto miedo. Porque también está bien interesante el background multicultural. Obviamente es una tierra súper fértil para que empieces a ver eso, ¿no? Sí. O sea, ese tipo de dudas y ese tipo de preguntas que acaban como definiendo tu personalidad. Total. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste? O sea, ¿cómo era Ashley de chica? Me encanta esa pregunta. ¿Has escuchado a Krista Tippett? No. Ella empieza todas sus entrevistas con eso. ¿Cómo creciste y cuál fue tu background espiritual y como social? Crecí en una casa muy diferente a todas las casas de alrededor. Tenía una mamá que, te conté, era americana, adoptada por mexicanos, muy liberal. Hoy no sería liberal, o sea, hoy sería más normal, pero en aquel entonces fue liberal, con un papá que nos educó a mi hermana y a mí igual que a mi hermano. Entonces en Guadalajara, pues no suele ser así. Las mujeres suelen tener menos permiso que los hombres y suelen tener menos oportunidades de educación, aunque estés, no importa en dónde, o sea, siempre se educa diferente a los hombres que a las mujeres y en mi casa no. Crecí con muy poca religión. Mi papá es católico y siempre lo he respetado, pero también nos respetó a nosotros muchísimo de cuestionar tanto la religión. Pero crecí en una escuela católica de 15 años, estuve en una escuela de monjas. ¿Y la sufriste o te gustó? Me gustó mucho por las amistades que hice, pero ahora viendo atrás y todo lo que a lo mejor todavía cargo de ahí, de esa experiencia, no lo hubiera hecho yo a mi hija, por así decirlo. A mí me pasó algo similar. Yo también estuve en una escuela muy religiosa, pero me tocó la suerte de que en ese tiempo que estuve en primaria y secundaria, sí era una persona muy religiosa. Entonces la disfruté mucho y siento que me acabé quedando con la disciplina que te inculca 100%. Estos actos religiosos. Y ya después en prepa fue cuando me empecé a distanciar un poco de la religión y volteé a ver al pasado y digo, ok, pues es como que me gustó haberlo tenido, pero como tú dices, independientemente, para bien o para mal, te acaba definiendo por el resto de tu vida esos... Sí, sobre todo conceptos como la culpa, sí. El concepto como de sacrificio, el concepto como de que Dios te ve todo el tiempo y que Dios bendice a unos y castiga a otros. O sea, como que después de que tuve la oportunidad, ya de más grande, mis 20s, me moví muchísimo, no tenía casa, andaba por todos lados. Me di cuenta que hay muchas otras formas de vivir la vida. Por ejemplo, tenía una roomie en la universidad que nunca había tenido ningún tipo de contacto con la religión. Nada, sus papás eran ateos, sus abuelos eran ateos, ella, o sea, como que no entendía. Y yo le explicaba el concepto de la culpa y ella no lo podía entender. No tenía las palabras, no tenía la experiencia. Entonces, no sé, creo que fue una experiencia que me dio amigas espectaculares, increíbles, las amo. Muchísima disciplina y estructura, porque mi casa fue poco disciplinada y poco estructurada. Pero, no sé, creo que es una forma muy cruel de meter ciertas cosas en corazones muy nobles como niños, de la culpa y de esta idea que eres castigada. Creo que el universo no castiga a nadie, simplemente no hay ni bien ni mal. O sea, creo que eso, si no hubiera llegado Se regalan dudas, creo que hubiera seguido con un poco de esa culpa. Pero no me arrepiento. Mientras estuve, creo que definió muchísimo quién fui y también fue el principio de 1,000,000 de cosas que después fui. Sí, claro, creo también que pues depende del tipo de persona entender. O sea, yo siento que la religión para mí fue como un template para cómo estructurar
¿Te consideras religioso? No, ahorita? no me considero religioso, pero para mí fue un template de cómo estructurar mi línea moral, por ejemplo. Es algo que me dieron por default y que me dijeron, ¿sabes qué? Así es esto porque te garantiza cierto. Entonces, para mí, lo que no me gustaba es que se volvía como que un proceso muy transaccional en el que simplemente estaba haciendo algo correcto porque era lo que decía acá o porque si me portaba bien acá y me le iba a pasar bien después. Entonces, creo que para mí, en mi caso, pierde como que el sentido de hacer las cosas porque realmente me nacen a mí o porque realmente las creo. Entonces, en mi caso también fue cuando me empecé a alejar de la religión y empecé a construir yo mi propia religión, fue cuando empecé a encontrar un poco de más valor en mis acciones. Pero siento que hay gente que a lo mejor sí le funciona el tener ese template. O sea, es como si tú quieres una presentación de PowerPoint. A lo mejor el template que te sale ahí te va a gustar. Y te encantó el que trae los colorcitos y la transición ya hecha. A lo mejor tú eres un poco más requisitoso y quieres mejor tú hacer tu propio template y también se vale, ¿no? No, y también creo que la religión es hermosa, todas. O sea, todas tienen sus pros y sus contras y trato de respetar y vivir con muchísima tolerancia mi vida y respeto muchísimo a todos los que siguen esa religión y tiene cosas espectaculares. Hay gente que encuentra ahí el sentido completo de su vida y la respeto muchísimo, pero creo que también proyectos como tuyo, como el mío, formas de ser, son muy castigadas. Sí. El cuestionar, al menos en el tipo, porque sé que no toda la religión católica es, en el tipo de lugar donde yo crecí, preguntar no era tan bien visto.